biodiversidad, de la ecología, de los ecosistemas que se han podido reproducir gracias a la climatología, a la meteorología que tenemos en esta zona tropical y los Andes que también nos apoyan, ¿no? En este sentido, vamos a empezar con unos pocos datos, una información que a pesar de los avances que hemos tenido durante todo este periodo de los últimos años, miles de millones de personas carecen de servicios de agua potable y saneamiento. 2.200 millones de personas carecen totalmente en el mundo de agua potable que esté gestionada de una manera segura, que pueda garantizarse que existe una seguridad hídrica para que no existan enfermedades asociadas al agua, al consumo de agua. 4.200 millones de personas carecen de saneamiento gestionado de manera segura, ¿sí? Siempre hay una contaminación cruzada por el tema del saneamiento. La escasez de agua hasta el año 2030 se está considerando, según los estudios de Naciones Unidas, que 700 millones de personas podrían desplazarse, es decir, hay una migración debida a este déficit y estrés hídrico. También, derivado de los efectos del uso del agua para los recursos de riego, hay unos 245.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas, que equivale a la superficie del Reino Unido, que presentan eutrofización, ¿no? Dado la mala gestión de humedales o también la agricultura, como mencionamos, en el aprovechamiento del arroz en específico. Hay un 30 y 20% de aguas residuales que son recogidas en el alcantarillado, pero que están siendo tratadas, ¿no? Hasta un 30% a nivel mundial está siendo tratado. Y entre un 70 y 80% de estas aguas negras se vierten directamente a las fuentes sin ningún tipo de tratamiento. Casi 600 millones de niños a nivel mundial hasta el año 2040 vivirán en zonas con recursos de agua que son muy limitados, ¿no? Y también el COVID, que nos exacerbó todos estos temas, nos indica que 3.000 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar. Esto también derivado un dato más que tuvimos en el pasado, ¿no? ¿Cómo está distribuido el agua en el mundo? El 70% de la superficie terrestre está cubierto por agua. De esta agua, el 97.5% es agua dulce. De esta agua dulce está en forma sola, no son glaciares, nieve o hielo. El 30% está en agua subterránea, que son difíciles de aprovechar, y menos del 1% es agua en verdad Ingeniero, que te corte su disponible para el intervención. consumo Se humano le y para está entrecortando la voz. Mis un... disculpas que lo interrumpa. No se le está entendiendo muy bien. Voy a, sí, voy a apagar la cámara para ver si mejora mi internet. Listo, gracias. Si me escuchan mejor ahí. Sí, ahí está mejor. Genial. Ya. Como les estaba comentando, del 70% de la superficie cubierta de agua en el planeta, 97.5% es agua salada, 2.5% es agua dulce, y de esta agua dulce, el 70% está en forma sólida, como glaciares, nieve o hielo, el 30% es agua subterránea, que es de difícil acceso en muchos casos, o está contaminado con algún tipo de sal o algún contaminante, y apenas menos del 1% es agua que está disponible para el consumo humano. Esta es la oferta. Se prevé que en los 50 años que han pasado, se han perdido o se ha disminuido 27 billones de metros cúbicos a nivel mundial. Esta es la oferta. ¿Cómo es la demanda o el uso? Vemos aquí que los usos principales está el sector agropecuario en promedio a nivel mundial, 69%.
a nivel industrial el 19% y a nivel municipal o para consumo humano el 12%. Como miramos en este gráfico, aquí hay desde 1900 hasta el año 2010, vemos que ha incrementado la extracción por usos y en especial el uso agrícola, que ha pasado de 500 kilómetros cúbicos por año hasta los 2.500 kilómetros cúbicos por año, ¿no? Entonces vemos cómo la población ha incrementado y también los usos, ¿no? A nivel mundial, ¿cuánto es los recursos de agua dulce renovable per cápita? Miramos que hay países donde hay más de 30.000 metros cúbicos por habitante, como Alaska, que tiene los glaciares. Ingeniero, está hablando, disculpe, se le cortó el audio. Se fue el contacto. Así parece. Disculpen, son errores técnicos. Esperemos a ver si se reconecta. ¿Cómo lograrlo? Entonces, el sistema ecuatoriano tiene su estructura de la calidad, donde tenemos nosotros la acreditación, la certificación y la normalización o estandarización. Entonces, nosotros, ¿qué logramos con una acreditación? Logramos que tengamos laboratorios aptos, reconocidos internacionalmente para medir todos los parámetros. No sacamos nada a hacer análisis si no está acreditado el laboratorio que nos garantice la cuantificación de cada uno de los parámetros físico, químicos y microbiológicos del agua que va a ser consumida. Las certificaciones. Nosotros como empresas, como gestores de calidad, tenemos que tener certificaciones ¿en qué? En gestión de la calidad, también se puede obtener en gestión ambiental, también se puede tener en la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores. Y la normalización, estandarización es para el producto. Nosotros tenemos que cumplir, como ya se mencionó, la norma INEN 1108 y esa puede ser certificada, que es que se puede cumplir. ¿Me escuchan? Se escucha. Ya. Por ejemplo, lo que es la empresa de agua potable de Quito y saneamiento, ella ha alcanzado varias certificaciones. Tenemos la certificación para calidad del proceso, para ambiente en su proceso y para la salud de los trabajadores en su proceso. También tenemos el sello de calidad INEN al producto, o sea, ese tiene calidad del agua que llega a la ciudad de Quito, tiene un sello de calidad INEN. Sí, y tienen acreditados el laboratorio de los parámetros físico, químicos y microbiológicos de agua y además del laboratorio de medición. Entonces ellos están haciendo lo correcto, incluso tienen una certificación internacional, el Aqua Rating, que indica, este es dado por el Banco de Desarrollo Interamericano, que indica que todos sus procesos, que todos sus productos están acorde a los estándares internacionales. De las 4 ciudades, de las 4 empresas que vamos a analizar, es la única que ha alcanzado esto. Lo que es el agua de la ciudad de Guayaquil, tiene igual, tiene el sello de calidad INEN del agua, tienen las 3 certificaciones de calidad, ambiente y seguridad
ocupacional 7 de y cada tiene 10 acreditado su personas en el laboratorio. Ecuador beben agua segura. Si hablamos es decir, de etapa 3 de cuenca, de cada 10 no no ha poseen logrado el agua Aqua segura para Rating, beber. tampoco el A sello de nivel calidad de agua, nacional, pero el sí tiene lo que es certificaciones en 73.4% de las calidad, personas ambiente y seguridad consumen y agua su libre laboratorio de acreditado. Echerichia coli. En lo El que es resto cuestión Santo consumimos Domingo, no algún contamos tipo con de ninguna de Echerichia estas coli que viene certificaciones. contaminada, Lo que no nosotros directa o hacemos es indirectamente. contratar laboratorios Según el INEC, acreditados el para que suministro para monitoree beber, es decir, una nuestra fuente calidad del tipo agua. A, que puede ser por Entonces, tubería, en este o sentido, lo que es ya la cuarta ciudad más potabilizada, a poblada, nivel nacional, tenemos un el retraso en lo que es la gestión 67.8% de calidad, tiene este tipo de ambiente y fuentes, seguridad. y el Lo resto que sí tenemos es la tiene otro garantía de tipo que de el fuente agua que no cumple los está estándares garantizando de la calidad. seguridad hídrica. A nivel urbano, el En lo que es el 76.9%, saneamiento, lo y a que nos nivel rural, el recomienda el Objetivo de Desarrollo 48.5%, Sostenible ¿no? es Entonces que vemos que a nivel rural se tiene que siempre tener el la abastecimiento de infraestructura consumo debe humano, ser para las fuentes no usar son tan que no tenga seguras. contacto humano de Hablando de animales, la los huella insectos, hídrica de de insectos, los garantizando productos así la agrícolas seguridad que se y consumen, proteger la salud del vemos usuario y que la comunidad, además de principalmente fomentar la gestión adecuada de los el residuos. arroz Es es decir, el que que más incluya agua consume, ¿no? El que la más agua recolección, el demanda, transporte y el el tratamiento, eliminación de los 24% el excretos banano, y de los el derivados de la 21% la higiene. palma africana, el Entonces, igual 14% se la necesita caña una y gran el infraestructura para 11% lograr el este maíz. Son objetivo. los cultivos que en el Ecuador más agua Lo que demandan, es ¿sí? la Ya empresa de mirando Cuenca los usos del Etapa es agua la que a mejor nivel está Ecuador, posicionada en este sabemos que objetivo. tenemos dos Trata el vertientes, una amazónica 88% y de una agua residual de pacífica. toda la ciudad. La media mundial por Lo que es habitante Quito por solo año es trata de el 5% y 1.700 Guayaquil no hay metros registro cúbicos de por que habitante esté por año. actualmente Y veíamos que tratando nosotros sus aguas llegábamos residuales. hasta los 10.000, ¿no? Santo Entonces Domingo se ha vemos que dado siempre grandes pasos tenemos en un este sentido, consumo a construir superior el de proyecto agua. de zona B, Hablando que de la consiste en disponibilidad de agua, 12.5 podemos kilómetros mirar que en la vertiente amazónica tenemos de líneas de conducción 82.900 metros y cúbicos una por habitante planta por de año. Y en la tratamiento de agua vertiente residual. pacífica, El objetivo es 5.200 metros proteger cúbicos el por río habitante Pobe y por el año. río Entonces, la Cone. oferta Además, hídrica en la ha realizado 6 Amazonía plantas de siempre es tratamiento de agua superior, ¿no? Dada residuales de su humedal climatología, artificial y de en la flujo vertiente horizontal pacífica es menor. Sin embargo, viendo superficial, ya el ordenamiento lo que forma territorial, parte del el proyecto de alcantarillado de la zona C. 88% de la Como población podemos está ver, en este asentada en la sentido, vertiente pacífica, Cuenca y Santo que Domingo ha posee el tomado algo de 27% de prioridad. los Lo que es recursos hídricos. Quito, por su Y el extensidad, 12% de la todavía no tiene población está asentada un en gran la vertiente tratamiento. amazónica, Incluso el que río posee el Machángara y el río 73% Monjas de la son oferta de los considerados uno de recursos los más hídricos. contaminados Entonces de todo el miramos Ecuador. ya que empieza a complejizarse el sistema de Ya. distribución de recursos hídricos, ¿Qué dado que debemos hay más hacer? gente en Se donde debe menos agua hay, buscar y donde más agua financiamiento hay con menos gente programas viviendo, accesibles. ¿no? Por ejemplo, En los en usos las vemos 3 que ciudades, en el Cuenca, Ecuador el Guayaquil 70% es y para uso Quito, industrial por tener un agrícola, ¿no? sistema El de riego de gestión exportación, adecuado, el un riego que sistema de genera gestión que divisas para permite la que ya economía, sus estructuras, está dentro del independientemente de quién 70%, entre a del rubro liderar que más o agua los consume. gerentes, El ellos ya tienen su 23% de los financiamiento, usos de agua tienen es para consumo humano, su y el plus para 7% para poder otros adquirir usos bienes, su industriales como estructura para poder balneoterapia, seguir turismo y la aumentando generación su hidroeléctrica, ¿sí? infraestructura en pos de del aumento de La la Secretaría del población. Agua ha hecho la La cuarta planificación hídrica ciudad poblada, nacional como es Santo Domingo, en basada estos en la momentos tiene Constitución del unos año retos de 2008, dotación de en su servicios artículo ligados a alcanzar 318, economías de que escala dicta para que ser la eficientes y planificación lograr de las la gestión condiciones de integrada de los sostenibilidad recursos hídricos, financiera. es decir, Debe utilice un realizar enfoque inversiones de Hirsch, pendientes, de debe hacer gestión un integrada sistema de de los gestión recursos hídricos, adecuado, y tiene para los que usos, ya determinan los usos como el consumo humano, propiciar el tener riego algunas de soberanía certificaciones tanto alimentaria, de el caudal gestión como ecológico, que es de algo innovador producto. que se introduce en esta normativa, Aparte de y las eso, actividades se debe lograr productivas, ¿no? aumentar el uso eficiente de los recursos Luego hídricos en todos tenemos los ya la sectores, ley de asegurando la recursos hídricos que sostenibilidad. establece Aquí podemos hablar de específicamente dos cómo deben ejemplos, ser como son los los fondos de planes de agua, gestión tanto de integrada Quito de como de recursos Guayaquil. hídricos. De Quito Entonces, la ya ha iniciado Secretaría en el año Nacional del 2000, Agua, con 23 en ese años, que mandato, ha ha logrado contratado a proteger una gran consultora parte que de fue las fuentes la hídricas que consultora sirven de para abastecer a Tianjin la ciudad. International, el CISPRR, Guayaquil tiene para para realizar proteger la todo lo que es la planificación hídrica cuenca nacional. ¿Cuáles fueron los del río antecedentes? Guayas, Aquí donde tenemos, ellos también se antes del abastecen de 2007 esa fuente. existía el Son dos Plan proyectos Hidráulico que buscan los Nacional de recursos de la 1989, iniciativa en privada, donde se de establecía ya fondos unas ambientales directrices hídricas, ¿no? externos, Para
la planificación son hídrica. iniciativas que Y se deben funcionaba hacer también para por las poder hacer corporaciones, sostenible ¿no? todo Y el cada sistema, tanto de agua potable corporación, como saneamiento. como la Cuenca del Guayas, como el Plan Hidráulico Aquí de Manabí, principalmente Santo establecía Domingo, ¿no? también Entonces nosotros sus como una ciudad necesidades nueva, hídricas. ¿Qué tenía de por ejemplo, beneficio ponemos el caso de Quito, su primera planta fue hecha 1.424.000 hace hectáreas, 200 digo, años. habitantes beneficiadas y Nosotros, nuestra primera 110.000 planta fue hecha hectáreas 50 regadas? años. Era en Entonces resumen podemos ver la la diferencia planificación que teníamos hasta el año de estructura, los 1989. años, las Del experiencias son año diferentes. Entonces, 2014 pero se que debe se acoger establece ya todas la esas ley, experiencias para se nosotros lograr extiende y el llegar al Plan Hídrico objetivo que se Nacional ha puesto la actualizado al año Organización 2015 Mundial, y la se Organización de Naciones construye Unidas, los 6 llegar al megaproyectos 2030 y principales que ya tener han sido agua limpia y construidos, saneamiento para donde todos. Eso es 546.000 lo que le puedo habitantes son comentar. No sé si beneficiadas, tengan alguna duda, 141.000 alguna hectáreas inquietud por el protegidas momento. y adicional 182.000 hectáreas regadas. Y se espera, con la planificación hasta el año 2035, Eduardo implementar medidas Páez. estructurales y no estructurales que hasta ese tiempo estaban Sí, yo en tengo vigencia con una este pequeña tipo duda. de beneficiarios. Existe una ley, la ¿Cómo de es la recursos estructura de hídricos, la ¿no es cierto? La ley planificación del agua, hídrica que se ha presentado? Se en inició la con que una prohíbe, dice recopilación y unas homogenización de partes, dice información que se hidrometeorológica, prohíbe la además de la privatización oferta y la del demanda, uso del ¿no? agua, Se de actualiza la acuerdo oferta hídrica, a lo que dando dice por la ley, aguas la normativa, ¿no subterráneas es y aguas cierto? superficiales, se realiza Entonces, un pero balance hay hídrico un elemento y en la que demanda me se preocupa. realiza la Hoy asignación de actualmente hay recursos grandes hídricos empresas y para cada cada vez van creciendo escenario de más de planificación. aquellas Cabe que mencionar que comercializan no el fue agua, por ejemplo, considerado el cambio ¿ya? climático en esta Y planificación, es un sino recurso, solamente es un una patrimonio, variación es un, tanto en temperatura es como en un, aparte precipitación. de ser Y con esto patrimonio, se plantea ya las el medidas agua estructurales y no estructurales. es un elemento estratégico, ¿Cómo se ¿no es realizó cierto? la O planificación sea, hídrica? Se establece ¿cómo por y la por qué se metodología de permite Pasteter que haya los gente que niveles esté de cuencas usufructuando? hidrográficas que se va a trabajar? Al nivel que Y se yo veo, trabajó les digo en por el año experiencia, 2015 hay fue al gente que nivel tiene los 5 de permisos para Fasteter comercializar el y se agua establecieron y pagan 70 el mismo unidades que una hidrográficas de persona nivel normal, 4, ¿no es ¿no? cierto? 9 Porque pagan demarcaciones los hidrográficas a impuestos nivel necesarios de cualquier 5 negocio. y 70 Entonces, unidades eso no está hidrográficas de nivel contraponiéndose a la 4. Cada ley. unidad hidrográfica se lo toma como una unidad de A ver, planificación nosotros hídrica. como empresa de agua potable, nosotros Aquí estamos tenemos ahí entonces, rigiéndonos a hubo de todo lo que todo dice esto la se normativa, ¿no es cierto? ha sido Nosotros tenemos todo el que necesite usufructuar del agua, tiene que sacar su permiso en el Ministerio de Ambiente y específicamente en el ARCA, la Agencia de ¿qué se Regulación y utilizó Control como del Agua. insumo para el plan? Ellos, como 65 ente, estaciones son los que entregan las hidrológicas que dieron concesiones o caudal y los nivel, permisos para 200 hacer cualquier labor, ya sea de estaciones turismo, ya geológicas que sea de tenían agua potable, precipitación, ya sea agrícola. temperatura y se Ellos utilizó el son los cálculo de la que dan evapotranspiración. los permisos o ¿Qué se concesiones y actualiza ellos o tienen que qué controlar que fue, se qué cumpla insumo se utilizó la para la cantidad que es planificación? otorgada a Las esa persona historietas con la privada, precipitación, particular o se hace el jurídica. cálculo de ¿Cuál es evapotranspiración el y se problema? Y en obtiene todo lo la que vemos en el Ecuador, la escorrentía falta para de control, determinar la la falta de oferta hídrica personal, la falta superficial a nivel nacional. de, Tenemos el balance de hídrico nacional recursos. que nos da el mapa La con las agencia de unidades regulación, por ejemplo, nosotros como hidrográficas, empresa, que somos una las 9 empresa demarcaciones considerada grandes mediana que aquí en el establecieron. Ecuador, Mira, nos hace cada la 3 años una demarcación de visita, Esmeraldas una siempre tiene revisión. un mayor Entonces, si a nosotros nos hacen grande, esa revisión, 1048 milímetros imagínense a una de persona que precipitación consume o de exceso anual. 10 litros Y la mensuales, 20 litros mensuales, área es la está negociando con eso, pero no sé, sacó los permisos, pero vertiente no tenemos el control necesario, ¿no? Para ver si está cumpliendo o y no la con lo que se vertiente le ha pacífica dado. tiene más Entonces, déficit nosotros, como hídrico. pudimos ver En en cuanto a la los recursos lámina, planos, miramos que el aprovechamiento de los módulos de recursos explotables son muy Ingeniero, disculpe que lo y interrumpa los de nuevo. recursos Se le está sí, entrecortando, disculpe otra vez, no sé el motivo. ya, sí, cierro esto para que sí, ahí mejoró ahí un poco. Puede continuar, déjenme escuchar, ¿Me perdón. escuchan? Mejoró. No, es igual, está entrecortado, Sí, no sé el motivo. sí, ahí
Hay como una interferencia, no sé a qué se deba, pero intentemos continuar lo que se pueda. Sí, ahí me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor ahí? Ahí, ingeniero. Ok, listo. No, como está conversando, veían los circos subterráneos, y una cosa era menos recursos hídricos explotables, y la zona más rica en recursos hídricos subterráneos explotables ya la zona norte del río, Ingeniero, disculpe, no sé qué el motivo, pero se está entrecortando. ahí se me escucha mejor. No, ingeniero, tiene estática, no sé el motivo, disculpe. Uy, ¿qué pasa? No entiendo. Intente continuar un poco, a ver si no se le está entrecortando de nuevo, veamos. Ahí está mejor. Es que de momento se le Mejor ahí. escucha. No, se está entrecortando, ingeniero, disculpe. A ver, voy a hacer estos programas, así es que se mejora la conexión. Disculpe, ingeniero, ¿qué está lloviendo por su sector? No, no estoy lloviendo por acá. Es que es como que tuviera un problema de conexión Por estática, sí. Cerrar el programa. ¿Me escuchan ahí?
como vimos, el 70%, entre el 70 y 80% de agua era para riego, y la planificación hídrica nacional lo que ha hecho es bajar a nivel de gestión integrada de los recursos hídricos a cada demarcación hidrográfica. Ahí se han establecido los proyectos, que son 173 proyectos que contiene el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, con un costo aproximado de 33,000 millones de dólares hasta el año 2035, que sería el horizonte de planificación. Entonces, apenas está en la fase 1 de la planificación hídrica nacional, es decir, hasta el año 2025 se va a cumplir esta fase 1, y al 2035 que sería la fase 2. Como les comenté, no consideró el plan las variables de cambio climática per se, ¿no? Como se ha hecho con la modelación, sino básicamente lo que consideró es un cambio en los milímetros y la temperatura. Entonces, se tiene que hasta el año 2025 se debía haber cumplido con la planificación hídrica nacional en su fase 2. Sin embargo, dada la política institucional actual y el debilitamiento de las instituciones, miramos que toda la planificación hídrica nacional, si bien está escrita, si bien está en papel, no se la ha cumplido, o su avance es escaso, ¿no? La gestión integrada de los recursos hídricos, con el debilitamiento de la institucionalidad, ha ido cada vez siendo menos y menos importante para el Estado. Actualmente, inclusive, el desfortalecimiento de la gestión comunitaria, como son las juntas de agua potable y las juntas de regantes, inclusive no tienen el seguimiento adecuado y el control que lo realizaba la Agencia de Regulación y Control del Agua, ¿no? Entonces, no hay personal que pueda salir a verificar toda la calidad de agua, y esto va en desmedro. Entonces, miramos que toda la calidad y cantidad de agua que tenemos en el Ecuador, sin la planificación hídrica, siempre va a estar en este déficit, ¿no? Vamos a encontrar siempre una disparidad, una brecha hídrica que vamos a tener entre el consumo de agua para consumo humano, el riego y las zonas industriales. Entonces, con el cambio climático seguro esto se va a exacerbar, vamos a tener diferentes patrones hidroclimáticos que van a realizar un impacto, ¿no es cierto?, en el consumo de agua y lógicamente en los ecosistemas que cumplen las funciones hidrológicas. Al déficit hídrico que tenemos, lo sumamos también la calidad del agua, ¿no? Que estamos viendo que ahora sacan artículos en donde la contaminación por metales pesados, ¿no? Cadmio, plomo, están incidiendo en la seguridad alimentaria. Entonces, hablamos en cambio climático de carbono neutro, de carbono cero. Deberíamos también pensar en llegar a una huella hídrica neta de cero, ¿no? Es decir, que reduzcamos o hagamos un uso eficiente del agua y implementando esta planificación hídrica nacional. Otro de los inconvenientes también que la planificación hídrica nacional ha presentado es que en la ley existe un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana no lo ha conformado, y este ente, el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, era el encargado de aceptar y de poner en práctica los planes de gestión integrada de recursos hídricos con los consejos de cuenca. Entonces tenemos esa desconexión entre la planificación hídrica nacional, que la Secretaría Nacional del Agua en su momento lo realizó, y la ejecución con la descentralización y con los consejos de cuenca que puedan tener en verdad la normativa, ¿no? Entonces, el plan ha quedado, digamos, un poco ya obsoleto inclusive, porque en el año 2014 al 2024 han pasado 10 años, debería pensarse en actualizar el plan, en actualizar también la normativa, la ley de recursos hídricos, habría que repensarla desde esta perspectiva que estamos conversando de cambio climático, de huella hídrica con cero, huella hídrica neta de cero, y tener nuestros nuevos planes, ¿no? Con proyectos que contemplen ya
cambio climático, economía circular y estas nuevas tendencias que estamos mirando. Les conversaba esto de los glaciares y que ya existe en la India avisos que nos indican consuma menos de 50 litros por persona por día, ¿no? También vimos acá en Cuenca que limitaban, ¿no es cierto?, el consumo hídrico ya debido a la escasez, al déficit hídrico y la baja de nivel en los embalses. Actualmente los modelos meteorológicos nos están indicando que enero y febrero y marzo viene con un 25% de déficit hídrico, es decir, menos precipitación de lo normal y mayores temperaturas que vamos a enfrentar. También nos va a incidir en esta temporalidad en los embalses y también en la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? Entonces miramos que ya no es estacional, ya típicamente en la sierra que veíamos que enero y febrero y marzo llovía, está cambiando los patrones climatológicos y ahora tenemos que enfrentar estos nuevos escenarios, ¿sí? El agua está en riesgo, no hay duda, miramos que la contaminación, la falta de ordenamiento territorial y respetar las áreas de protección hídrica en las riberas que se asientan irregularmente, a veces la pobreza lleva a esto, ¿no? Y también el irrespeto de las áreas inundables, ¿no es cierto? Entonces el ordenamiento territorial va muy de la mano en el ordenamiento de cuencas y la sobreutilización del agua, y vemos que ahora el impacto en la calidad, tanto en la calidad por seguridad hídrica para consumo humano como Escherichia coli, Salmonella, y también ahora los metales pesados, ¿no? Que estamos mirando que vienen muy fuerte ahora ya en las plantas. Hay soluciones que pues nos ayudarían a mitigar esto, como los techos verdes, la recolección de agua lluvia, que miramos en zonas urbanizadas ya lo están realizando, ¿sí? Inclusive para servicios como regar plantas o el mantenimiento general. El cambio climático nada más que es la variación en los patrones normales que van incidiendo, como lo ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático, por la exacerbación en la quema de combustibles fósiles y tenemos más ingreso energético, un balance radiativo positivo que con el efecto invernadero va provocando un calentamiento. Esta variación en los patrones de los elementos meteorológicos, tanto de la temperatura como de la precipitación, generan alteraciones en el ciclo del agua. Es decir, si bien el ciclo del agua antes lo considerábamos como que sólido, líquido, gaseoso, el estado líquido ahora lo vamos a tener de forma gaseosa, ¿no? Dado este evento de calentamiento, los recursos hídricos superficiales se verán con una reducción en sus niveles y caudales y tendremos más vapor de agua en la atmósfera hasta el año 2050. Entonces habría que repensar inclusive la forma de captación y aprovechamiento de agua, ya no solamente por la parte superficial, sino también por estos atrapanieblas, ¿no? O otra forma de poder aprovechar el agua en forma de vapor de agua. Vemos que también incide el cambio climático en los patrones climatológicos y el aumento en la temperatura superficial del mar provoca los efectos El Niño, ¿no? Que los últimos 3 años vimos que en el Ecuador tuvimos unos efectos Niña y el último año El Niño, que estuvo limitado por un sistema atmosférico que no le permitió ingresar de lleno, y ahora tenemos estos patrones cambiados, ¿no? De alta radiación en el Ecuador que nos está presentando problemas como el deshielo de glaciares y también sequías más frecuentes, ¿no es cierto? Esto nos incide directamente en la demanda de agua, teniendo más problemas en la distribución, si bien ya veíamos que era dispar la distribución en el Ecuador entre la cuenca amazónica y la cuenca pacífica, y eso ha provocado que tengamos que hacer extensas tuberías para poder llevar agua de un lado al otro. Con las sequías, las fuentes que no están protegidas como áreas de protección hídrica, tendremos más problemas en su oferta, en su disponibilidad, y tendremos que ir buscando nuevas fuentes, ¿no? Y echar mano ya a lo que son los recursos hídricos subterráneos que aún no sabemos qué calidad de agua tienen.
En la parte de la agricultura y los recursos hídricos, como mirábamos, el 70-80% de la producción de agua está relacionado con el riego, y con nuestro cambio climático miraremos que la ineficiencia del uso del agua siempre va a estar en torno a este cambio climático, ¿no? Entonces nuestros sistemas de riego lo tendremos que repensar, canales abiertos o canales cerrados que tengan una menor evaporación. En el caso de las represas, tendríamos que buscar tecnologías que la capacidad evaporante, el espejo de agua, pueda reducirse, ¿no? Con algún tipo de una geomembrana para que no incida directamente en la radiación solar y tengamos esta evaporación y perder también agua que esté represada, ¿no? En cuanto a nuestros cultivos, en el uso del agua, pues mirar que sean adaptados a la zona para no tener estrés y déficit hídrico, ¿sí? Bueno, pues aquí miramos una imagen típica del mal manejo de los recursos hídricos y cómo la falta de planificación y de gestión política nos pueden llevar a un colapso y tener unos recursos hídricos que ahora tal vez nosotros como Ecuador lo vemos abundante, pero nuestra cantidad, calidad y disponibilidad de recursos hídricos cada vez está siendo más afectada. Entonces hay que repensar nuevamente desde un paradigma nuevo de qué es lo que queremos actualmente para nuestros recursos hídricos y qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones que vengan con esta falta de cantidad, calidad y disponibilidad de los recursos hídricos. Eso es lo que les quería contar en breves palabras y ahí les escucho sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Wellington, por su intervención. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan los presentes? Eduardo Páez, sí, díganos, por favor. Sí, ingeniero, realmente es, no sé si es alentador o es preocupante ver todas esas investigaciones, esos datos que nos dan. Pero yo me voy un poco más allá, es decir, ¿qué hacer? Ya sabemos que tenemos muchas cuencas hídricas subterráneas, hay reservas, pero, perdón, pero en cambio no existe, digamos, una política quizás para rescatar y conservar realmente esas cuencas hídricas. O sea, existen normas, me refiero, leyes y todo, pero ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es el peor enemigo, digámoslo más bien? ¿Cuál es el peor enemigo que tenemos ahorita para conservar esas cuencas hídricas hacia el futuro? Gracias, gracias, muchas gracias su inquietud. Bueno, pues el principal enemigo que tenemos, lógicamente, como hemos visto y dice el cambio climático, es del ser humano. Entonces, el ser humano, en su ambición de tener más y más recursos, la sobreutilización del recurso hídrico y la ineficiencia en el uso, ¿no? De la huella hídrica misma que estábamos conversando, hace que la producción, la industria, el mismo consumo humano sea más voraz, ¿no? Cada vez necesitemos de más y más fuentes que son ineficientes. Miramos típicamente casas que tienen patios y jardines que utilizan el agua del municipio para regar sus jardines, cuando no era esa finalidad, sino la del consumo humano, prevalecer el consumo humano, ¿no? En alguna investigación escuchaba yo, leía, que decía que uno no siente la fuerza del agua hasta que le toca acarrear su balde, ¿no? Hay una investigación que nos indica que en la India, en promedio, una mujer tiene que caminar 3.3 kilómetros diarios para llevar agua de la fuente más cercana a su casa. Entonces, cuando nos toque a nosotros mismos cargar, ¿no? Nuestros 83 metros cúbicos de uso diario, vamos a empezar a considerar. Entonces, yo pienso que la primera parte va por nosotros, ¿no? Nuestra autoconciencia sobre el uso del agua que tenemos. Segundo, la gestión descentralizada que políticamente la tenemos en el Ecuador, ¿no?
Uno, que es el Consejo Provincial, con su riego y drenaje, llegar a una eficiencia de uso en los planes de riego y drenaje y llegar ya a nivel de parcela, ¿no? Estableciendo ya no pues el riego por inundación que típicamente se tenía, sino una tecnificación del riego en la parte de micronebulización, nebulización o el sistema tecnificado que tengamos para los cultivos, ¿no? A nivel cantonal, municipal, la gestión del agua potable y saneamiento, que debería tener una mejor eficiencia en la protección de las fuentes hídricas, ¿no? No solo el consumo, sino ir a las fuentes hídricas, los fondos de agua que miramos que funcionan eficientemente, que nos permitan tener esta recuperación de la función hidrológica de los suelos, de la cuenca, del ecosistema, para tener unos caudales ecológicos y unas funciones hidrológicas que nos permitan tener una buena disponibilidad en cantidad, calidad y continuidad de recursos hídricos. Y a nivel parroquial, pues miramos la gestión de las riberas, la gestión de las zonas de las zonas que están aledañas a los recursos hídricos en su conservación. Eso a nivel descentralizado. Y a nivel central, como yo les conté, el desfortalecimiento del recurso hídrico de una institución que tenga la competencia del agua ha mermado esto, ¿no? Entonces no hay una entidad que pueda regular y controlar los vertidos al agua, que pueda controlar la política pública, que pueda controlar la implementación de la planificación hídrica nacional. Entonces va en desmedro, ¿no es cierto? Cada vez en vez de ir para adelante, algunos piensan que un estado obeso causa más bien una ineficiencia, cuando mirábamos que cuando la Senagua funcionaba, ¿no? Con toda su institucionalidad, había una mejor representación del agua en territorio. La gente se sentía identificada y hacía a la fuerza, inclusive a veces, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces hay que repensar la institucionalidad del agua, ¿no? No sé si tal vez reformas en la ley, reformas a nivel constitucional, reformas a nivel de la planificación hídrica mismo, generar un nuevo plan que nos permita tener estas situaciones. Entonces, como vemos, hay desde el nivel individual hasta el nivel central que deberíamos ir teniendo nuestras normas y políticas claras. Gracias, espero haber respondido a su pregunta. Sí, gracias. Yo creo que parte de todo esto es el trabajo en conjunto, porque, por ejemplo, cuando el FONAC tomó también las riendas a través del ministerio, por ejemplo, sabemos el daño que hace la agricultura, o sea, la agricultura también es uno de los grandes enemigos, la agricultura mal llevada, ¿no? Es uno de los grandes enemigos para el desperdicio de agua. Y detrás de eso también está la falta de educación que tenemos nosotros para concienciar a la gente sobre el uso del agua, sobre la conservación, la preservación y que realmente sea realmente siempre sustentable, ¿no? Cada proyecto, cada norma, cada ley. Así que yo aplaudo que hayan estas charlas, estas conferencias, porque podemos poner sobre el tapete nuestras inquietudes y de lo que vivimos y vemos quienes estamos involucrados más que nada con el ambiente. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo, si nadie más va a intervenir, yo quiero darle las gracias a los ingenieros que intervinieron hoy, que dieron sus aportes para el conocimiento sobre el uso del agua y cómo se puede cuidar esta. Y de verdad, muchísimas gracias por su paciencia, por los pequeños inconvenientes técnicos que hubo. Y pues que tengan una excelente tarde y un excelente resto del día. Muchas gracias por su presentación. Gracias a todos. Buena tarde.